Bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la oficina CELAPYME de SmartTech Cluster. Hoy tenemos con nosotros a Víctor de Bexico. Buenos días, Víctor. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo. Como siempre, grabamos las sesiones para que las podáis recuperar, os contaré un poquito más. Tenemos con nosotros a Víctor, que vamos a hablar de esta pata de ciberseguridad que es la del que no sabemos, ¿no? Orientada a las personas que no sabemos, y que es muy interesante valorar este perfil que es muy común en todas las pymes, ¿no? Yo creo que somos todos los que no sabemos, ¿eh? Exacto. El tema de ciberseguridad. Así que yo creo que la jornada que hemos planteado va muy alineada en daros estas herramientas, así que estoy seguro que Víctor os lo explicará súper bien y súper práctico. Como siempre, las jornadas vamos a hacer ya una pequeña presentación de lo que hacemos desde las oficinas de CELAPYME, y ya posteriormente te doy la palabra a Víctor y destinaremos 10 minutos finales para tratar preguntas o cuestiones que podáis tener. Aquí siempre os invitamos a que aprovechéis el chat, que incluso podáis levantar, tenéis abajo una manita que podéis levantarla y os puedo abrir el micro por si queréis decirlo directamente de viva voz, para más que nada alinear el discurso a vuestros intereses y necesidades. Así que por favor, os invito a que podáis comentar. Así que nada, venga, vamos a empezar. ¿Qué son las oficinas CELAPYME? Las oficinas CELAPYME están dentro del programa CELAPYME. A muchos de vosotros ya sonará por el kit digital. El kit digital también está dentro de este programa. Y el programa CELAPYME, digamos que es un programa que está financiado con los fondos europeos FEDER y con el apoyo y gestión de Red.es. Y lo que procura este programa es el impulso de la transformación digital de la pyme española. Las oficinas CELAPYME, digamos que son unos espacios que están dentro de este programa y se han definido para que la pyme se pueda acercar y recibir asesoramiento en cuanto a transformación digital. Lo que buscamos entonces es ese impulso, ¿no? Dar a la pyme este impulso y dar dirección hacia dónde debe ir avanzando en materia de transformación digital. Estas oficinas están alojadas en diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos dentro de SmartTech Cluster. SmartTech Cluster es una agrupación, es un clúster de empresas y entidades que representan cualquier necesidad de transformación digital que podáis tener a día de hoy. Esto nos da mucha facilidad para poderos orientar, ¿no? Para daros esa dirección hacia el proveedor, las necesidades o las soluciones en relación a las necesidades que podáis tener. ¿Cómo lo conseguimos esto? Por un lado tenemos una primera vertical de servicios. Todos los servicios que hacemos aquí son completamente gratuitos. Con lo que buscamos con estos servicios de asesoramiento y acompañamiento es ayudaros a avanzar. Son servicios más de tracción que os permita avanzar y no tanto de consultoría. No son servicios consultivos, sino simplemente son servicios para conoceros de forma inicial y ver si realmente estáis avanzando de forma adecuada, alineada un poco con el entorno y con vuestra situación, y orientaros un poco hacia dónde deberíais ir. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con estos diagnósticos, con una conversación generalista, vemos a ver vuestra situación de madurez digital. Y luego, temas de proveedores, consultas que podáis tener, ¿no? Si identificamos que necesitáis algún tipo de proveedor para avanzar en una de vuestras áreas, pues aquí también os podemos ayudar. Esto lo conectamos mucho con el kit digital. El kit digital, como sabéis, está dentro del programa CELAPYME. Hablaremos un poquito de los servicios que hacemos en relación a esto y os podemos ayudar a tramitarlos, podemos ayudar a gestionarlos, podemos ayudar a conectar con estos proveedores de soluciones digitales que tienen que estar acreditados. Ahora os contaré un poquito más, pero para que veáis un poquito los servicios que ofrecemos para ayudaros a avanzar. Ya os digo, lo conectamos con el kit digital porque es una ayuda que es rápida, que realmente ofrece una subvención de soluciones digitales que permite muy bien cubrir o construir estructuras digitales para avanzar en vuestra transformación digital, pero aún así valoramos siempre según vuestros objetivos si hay ayudas que puedan ser más interesantes o adecuadas a lo que queréis conseguir.
Volviendo un poco al kit digital, ¿no? Como os he dicho, podemos ayudar a tramitarlo, podemos ayudar a construir, ¿no? Como sabéis, hay 12 categorías de soluciones digitales. Aquí pues vemos según vuestra situación, con estos diagnósticos de madurez digital, qué categorías son las más interesantes priorizar con el bono que os conceden. Y luego con lo que os comentaba, ¿no? Muchos de nuestros socios son agentes digitalizadores en cualquiera de las categorías que subvenciona el kit, así que también si necesitáis proveedores os podemos ayudar en este sentido. Y luego tendríamos la pata de sensibilización, que es donde estamos hoy, ¿no? Ofrecemos 2 jornadas a la semana en temáticas relacionadas con la transformación digital desde diferentes categorías. Como sabéis, la transformación digital pues, es un tema muy amplio y hemos considerado que las categorías que veis en pantalla serían un poquito las que tendríamos que tener en cuenta a la hora de avanzar en nuestra transformación digital. Hablamos de tecnología, hablamos de personas, de metodologías, estrategia y financiación. Todas estas jornadas, como he hecho de inicio, se graban y las tenéis disponibles en el catálogo y en nuestro canal de YouTube para que las podáis recuperar cuando tengáis un momento y bueno, estoy seguro que encontraréis después de, hoy creo que es la 115 jornada que hacemos ya, así que estoy seguro que encontraréis más de una que os puede ser interesante. Nada, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital y el responsable de la oficina de la PYME de Smart Tech Cluster y ya pues yo quedo a disposición para resolver cualquier duda que tengáis y ya, Víctor, te cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Pau. Okay. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Bueno, pues como ha comentado Pau, me gustaría que esta sesión fuese bastante dinámica, es decir, el objetivo es que aprendamos a parar, ¿no? los ataques a los que estamos sometidos a diario, aunque no nos demos cuenta, pero tenemos que aprender a identificarlos y a protegernos, ¿no? Me gustaría que, bueno, pues cualquier duda que tengáis en cualquier momento, paramos y aclaramos, porque al final dudas que tenemos todos son aprendizajes que compartimos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar esta sesión para conocer y aprender de los aspectos básicos que nos ayudarán a diario a no caer en esas situaciones que pueden ser bastante graves, ¿no? Vamos a ver un poco el cómo nos puede afectar. Es muy importante saber cómo nos puede afectar esta serie de ataques a empresas como las nuestras, por qué se producen bueno, y vamos a conocer cómo se ejecuta, vamos a conocer ese proceso, cómo se lleva a cabo y cómo debemos protegernos para evitarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede afectar? Pues esto es algo que tenemos que ser muy conscientes. Es decir, esto nos puede ocurrir, nos habrá ocurrido y no nos hemos dado cuenta. Las consecuencias igual no han sido las peores, pero que seamos conscientes a lo que nos enfrentamos. Es decir, el impacto que puede tener un ataque pueden ser devastadores para una empresa como la nuestra. A nivel financiero, es decir, el dinero que nos pueden exigir para poder echar a andar otra vez nuestro negocio, o sea, ya, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, pues son demoledores, ¿no? Dicen que un 65% de las empresas que son atacadas, después de 6 meses, deben cerrar, ¿no? Entonces, o sea, que veamos un poquillo el alcance, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a ver, cómo el tema del robo de información financiera, es decir, información sensible de números, de tarjetas de crédito, los costes que puede tener esto a nivel legal. O sea, nuestros clientes, por ejemplo, una denuncia de un cliente en el que, bueno, pues perciba, sepa, se ha dado cuenta que sus datos están en Internet, ¿no? Datos que han compartido con nosotros, nuestra propia empresa, y de repente, pues bueno, decide levantar una acción legal contra nosotros por
por no haber cumplido, ¿no? Es decir, vamos a ver, nosotros podemos sufrir un ataque, pero debemos cumplir con unas normas, que son las normas que definen la Ley de Protección de Datos, la GDPR, y, bueno, debemos ser conscientes de cuándo suframos un ataque, las acciones que debemos tener en cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de reputación, pues bueno, ¿por qué muchas veces, qué ocurre muchas veces? ¿Por qué no se sabe, ¿no? Realmente todo lo que está ocurriendo y todas las empresas que son atacadas, ¿no? Pues bueno, pues muchas veces porque no quieren que se sepan que su nombre ha sido salpicado por un tema de un ataque, ¿no? Y las consecuencias que eso pueda tener. Eh, Tiempo y recursos, pues imaginaros, es decir, una empresa como la nuestra, que posiblemente no tenga un equipo, ¿no? Un equipo de recursos humanos o un equipo de sistemas, eh, que pueda volver a echar a andar nuestra empresa una vez que ha sido atacado, ¿no? Imaginar el tiempo, primero, a ver quién nos puede solucionar este problema. Hasta que dé con esa empresa, el coste que puede suponer, ¿no? El volver a levantar, ¿no? Y ya no solamente es volver a levantar la actividad de mi empresa, sino los datos que he perdido, ¿los podré recuperar? ¿No los puedo recuperar? Bueno, interrupción de las operaciones, pues por ejemplo, bueno, los ataques más sonados de hace poco, que puede ser una pequeña empresa, una gran empresa, o puede ser, por ejemplo, como nos ocurrió hace poco en el Clinic, ¿no? Es decir, estuvo semanas el hospital parado porque, bueno, pues porque sufrió un ataque que fue curioso, ¿no? Porque al final se detectó que el vector de ataque venía por parte bueno, pues, uno de los trabajadores que, bueno, pues, picó en un ataque de phishing, ¿no? Consecuencias, pues las que ya conocéis. Es decir, el impacto que puede tener para nuestra gran empresa, grandísimo. Es decir, podemos llegar a tener que cerrar por no ser capaces de hacer frente a los problemas que nos han causado, ¿vale? Somos conscientes. Una vez que somos conscientes de los problemas que nos puede acarrear, tenemos también que saber por qué se producen, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues es fácil identificar por qué se produce un ataque de este tipo y es simplemente pues, por el valor y el precio de nuestros datos. O sea, el objetivo que tienen nuestros atacantes no es otro que la compra y venta, ¿eh? O sea, realmente hay empresas, hay personas que viven de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el objetivo. ¿Y el por qué se produce? Pues es muy sencillo. O sea, hoy por hoy el entorno digital en el que nos movemos eh, es complejo. O sea, a veces no somos conscientes. Pensamos que tenemos un ordenador que se conecta por un cable o por radiofrecuencia, se conecta a una cosa que se llama Internet, donde hay muchos ordenadores, donde yo pido información y de repente me llega, ¿no? Bien, sí, o sea, a nivel funcional puede ser un resumen muy bien hecho, pero a nivel técnico es muy complicado, muy complicado. Y ahora mismo debemos ser conscientes de una cosa y es que nuestros datos ya no solamente están en nuestros ordenadores, no están en nuestra red de nuestra empresa. Hay muchos datos nuestros que están en Internet. Hay muchos datos nuestros de nuestra empresa, nuestros propios personales que están en Internet. Y esos son los datos que se utilizan para iniciar y para preparar el ataque más sencillo de preparar, que es el ataque que ya conocéis de ingeniería social, ¿no? Tenemos entornos digitales donde esa información está en cualquier ordenador del mundo, ¿vale? Nosotros podemos tener en nuestra empresa, nuestra propia red local, 3 ordenadores, 20, 50, 100 ordenadores dentro de una red local, con nuestras impresoras, servidores, etcétera. Pero nosotros estamos conectados al mundo, donde hay datos de nuestra empresa porque, bueno, podemos tener servicios subcontratados, ¿no? Servicios subcontratados no dejan de ser servidores que están en cualquier parte del mundo que nos aportan un servicio, donde hay unos datos nuestros y de nuestra empresa. Nosotros, los usuarios, los trabajadores de las empresas, ¿dónde estamos? Estamos en cualquier parte del mundo. O sea, hoy consultamos nuestros datos desde la oficina, ¿no? Vamos a la oficina, consultamos los datos, trabajamos, pero mañana estamos en el restaurante de abajo de la oficina tomando un café
y a la vez consultando datos. Ya no estamos dentro de una red local, estamos fuera de la red local de nuestra empresa. Estamos en Internet, ¿vale? Y los dispositivos, pues igual, puedes estar conectado a una red Wi-Fi, puedes estar conectado a la red de datos y puedes estar conectado desde cualquier lugar del mundo. Es decir, son entornos que ya son distribuidos. Es decir, tanto las redes como los dispositivos, como nosotros mismos, estamos deslocalizados en cualquier parte del mundo accediendo a nuestros datos, ¿vale? Eso, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues que se lo ponemos fácil, se lo ponemos más fácil todavía a los atacantes. ¿Por qué? Pues porque es eso, porque ya no tienen que abrir cajas fuertes, no tienen que meterse dentro de una red local, ya no tienen por qué meterse dentro de tu empresa a robarte un ordenador. No, 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 no. Sentado desde cualquier parte del mundo, vamos a acceder a los datos. Vamos a empezar. Vectores de ataques más comunes. ¿Qué son esos dos vectores de ataques más comunes? Pues sencillamente son las puertas abiertas, ¿no? Es decir, los procesos a través de los cuales pues, es más sencillo o es sencillo o se puede atacar a cualquier empresa, ¿no? Tenemos, como he comentado antes, pues, redes de comunicación. Nosotros en nuestra empresa pues, tenemos posiblemente una red Wi-Fi y tenemos también pues, red de datos móviles, que podemos conectarlos a Internet y a través de esas redes pues conseguimos llegar bueno, pues a los datos de nuestros clientes, a nuestros datos, etcétera, etcétera. El software. El software, es decir, el software que tenemos instalado, que a veces no hacemos caso, pero tenemos software instalado en nuestros dispositivos, en nuestro laptop, en nuestro teléfono, tenemos software en nuestra impresora, tenemos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Son vectores de ataque. ¿Por qué? No sé si habréis oído alguna vez los ataques de 0DI que llaman, ¿no? Esos son ataques que realmente se descubre una primera vez. Normalmente lo suele descubrir el malo antes que el bueno, es decir, imaginaros un sistema operativo, Windows, y de repente se descubre pues, que hay una falla en el software y que por ahí se puede entrar. Entonces, el riesgo de que lo descubra antes el malo es que explotará ese vector de ataque y podrá entrar por ahí. ¿Qué ocurre y por qué nos llega muchas veces actualización del sistema operativo? Pues normalmente son actualizaciones de seguridad. Son actualizaciones de seguridad, pues ¿por qué? Porque el proveedor de ese sistema operativo, de esa aplicación, de ese software, se ha enterado seguramente que hay un vector de ataque a través de su aplicación y que se ha descubierto y entonces lo manda a ingeniería lo resuelve y os manda un parche y vosotros lo instaláis, ¿vale? Entonces, bueno, pues diferentes formas de atacar. Las fases en las que se produce un ataque. Bueno, pues aquí hay una simple matriz, ¿vale? Es una matriz de seguridad en la que se recogen todas las fases desde que se empieza a trabajar sobre el ataque hasta que se produce el mismo, etcétera, 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 y se consigue llevar a cabo el ataque, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar hoy en la parte de acceso, ¿vale? Ya vamos a imaginar que el atacante pues, ha trabajado bueno, pues con todos los datos que tenemos en Internet, he buscado información de una empresa, he buscado información de las personas, de los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque esa información está en Internet. Es decir, solamente tenemos que meternos en nuestra página web de nuestra empresa y buceamos por todos los enlaces, hacemos un dibujo de todos los enlaces que tiene y vemos toda la información que hay. Y es enorme, o sea, es enorme. Simplemente para preparar un pequeñito ataque de phishing en el que por la información que estamos introduciendo dentro de ese mensaje, bueno, pues coincide con información que es veraz de nuestra empresa o nuestra, que está en Internet, y es fácil que piquemos. ¿Por qué? Pues este señor, pues quien sea, no sé quién es, pero toda esta información que tiene, pues es veraz, porque es una información que hay en Internet nuestra, y bueno, pues parece creíble, ¿no? Y bueno, se desarrolla el ataque, picamos y así se produce, ¿no? En esta fase, pues en esta fase tenemos el acceso. Puede ser el acceso directo, ¿no? Ataques directos a las empresas. Normalmente los ataques
sufrimos las pequeñas y medianas empresas, el 95% o más de los mismos son ataques de ingeniería social. ¿No? Es raro que suframos un ataque directo. Entonces son ataques donde bueno, pues son bastante eficientes y bastante efectivos, eficientes, pues porque yo lanzo un mensaje a 1000 empresas, 5000 empresas, y basta que me responda un 10% o menos para sacar rentabilidad a ese ataque, ¿no? Luego están, pues bueno, otros tipos de ataques que son más conocidos, que también, pues los dispositivos extraíbles, que han dado mucha guerra durante mucho tiempo. Hay empresas que tienen medidas de seguridad instaladas para detectar estos dispositivos, analizarlos y ver que no hay ninguna amenaza antes de empezar a utilizarlos, ¿no? Bueno, compromisos de la cadena de suministro, pues igual, ¿no? Manipular cualquier hardware de nuestra cadena de suministro, pues puede ser simplemente, pues, yo en mi empresa pues tengo una impresora y bueno, pues es un vector de ataque muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque normalmente esas impresoras están conectadas a internet. Esas impresoras normalmente las tenemos para que nuestro proveedor haga su mantenimiento y normalmente no viene a la oficina, lo hacen remoto, ¿no? Y las medidas de seguridad que tenemos, pues a lo mejor no son las más adecuadas y bueno, pues es una forma muy sencilla de coger y entrar a vuestra empresa o a mi empresa porque, bueno, pues la impresora pues está conectada a internet, no hay medidas de seguridad y una vez que estoy dentro, pues ya me conecto luego a cualquier dispositivo al que quiera atacar, ¿no? Luego las relaciones de confianza, pues bueno, aprovechar, pues eso, nosotros trabajamos con proveedores, trabajamos con clientes, trabajamos con muchas personas en las que es fácil recoger información y esa relación estrecha de confianza se puede traducir en mensajes que nos hagan confiar en el que la persona que lo está enviando pues es de confianza y nos lleven a problemas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cuentas que tenemos en internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, una vez planteado esta situación en la que, bueno, somos conscientes, sabemos los riesgos, sabemos las consecuencias que puede tener para nuestra empresa, sabemos un poco el objetivo que persiguen, sabemos los posibles vectores de ataque, es decir, por dónde pueden entrar. Bueno, vamos a protegernos, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Nosotros somos personas que no somos técnicos, no somos conocedores de tecnología, ni somos tampoco, bueno, pues tenemos la capacidad para eh, conocer qué problemas técnicos tenemos y tampoco somos capaces de evaluar qué soluciones son las mejores y cuáles son las peores, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Y es por eso que quiero que, bueno, pues que todas las dudas que se vayan planteando me las comentéis, deis la mano y dudas que resolvemos, problema que podemos resolvernos para cualquiera de las empresas que estamos aquí, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Es decir, ¿qué debemos hacer para protegernos? Entonces, lo primero, ya lo hemos dicho, ser conscientes. Eso es lo más importante. Parece una tontería, pero es lo más importante. Es ser conscientes de que podemos tener un problema muy grande y que debemos poner medidas. Con eso tenemos más del 50% hecho. O sea, muchas de las empresas a las que vamos a presentar soluciones, vamos a presentar medidas, vamos a presentar formas de evitar este tipo de problemas que hemos comentado, nos dicen, si yo no tengo ningún problema, si yo ya tengo instalado esto y aquí no tenemos ningún problema, es decir, no necesito nada más, ni necesito... Entonces, bueno, ese es el mayor problema, no ser conscientes y pensar que estamos protegidos, ¿no? Entonces tenemos que ver a qué nivel tenemos que protegernos. A nivel usuario no voy a entrar, porque esto es formación y es lo que estamos haciendo. Es decir, debemos ser conscientes y debemos formarnos, no debemos parar de formarnos, debemos de saber los problemas, cómo van evolucionando y debemos saber cómo debemos hacer frente a ellos. Los niveles de seguridad que debemos poner. Niveles de seguridad, pues como os he comentado al principio, ¿qué entorno digital tenemos? Usuario, ya lo hemos dicho. Venga, vamos a formarnos. Somos conscientes, vamos a formarnos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos dispositivos que están conectados a internet. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dispositivos que debemos securizar.
¿Qué más? ¿Cómo logramos conectarnos a Internet? ¿A través de qué? De una red. ¿Esas redes cuáles son? Pues normalmente son redes Wi-Fi, en las que tenemos en nuestra oficina conectadas, o a veces son redes de datos móviles. Es decir, a veces nos conectamos también a través de nuestro terminal móvil o conectamos el terminal móvil que hace de router para nuestro laptop, para nuestro portátil, ¿vale? Que nos conectamos con él en cualquier parte del mundo y lo hacemos a través de nuestra red de datos móviles. ¿Qué debemos proteger entonces? Debemos proteger esa red también. Debemos proteger esa red, debemos saber qué está pasando en esa red, que está en la que nos conectamos nosotros a Internet, y debemos conocer qué está pasando en nuestros dispositivos. Y debemos ser capaces de poner medidas para protegernos de esa serie de ataques. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esos son un poco los pasos previos. ¿Vale? La mejor medida, siempre, prevención. Prevención, prevención, prevención. ¿Vale? Entonces, la prevención, partiendo de que somos conscientes y nos estamos formando, debemos pasar a la parte de procesos y uso que hacemos nosotros de Internet. Vamos a ver, nosotros, nuestro proceso diario a Internet, ¿cuál es? Conectamos con los servidores en los que tenemos subcontratados nuestros servicios, dígase el financiero, dígase cualquier parte de la cadena de valor nuestra. Tenemos acceso a cuentas en Internet pueden ser de lo que sea, mail, bancos, cualquier cosa. Tenemos acceso a Internet, a servidores compartidos, tenemos acceso a Internet a muchas cosas. Debemos prevenir. Entonces, vamos a partir de que debemos cambiar nuestro proceso de uso de la tecnología. Eso es algo que es muy sencillo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a la funcionalidad, a la usabilidad y a la rapidez con la que Internet, bueno, pues se ha hecho dueño un poco de todos los procesos en nuestras empresas. Y queremos hacer todo, si es mejor en un clic, mejor que en dos. Pero hay un problema y es la seguridad. Ninguno de los servicios que utilizamos para nuestra empresa, ninguno de los dispositivos que utilizamos en nuestra empresa han nacido con medidas de seguridad. Todos dan funciones, aplicabilidad para nuestro uso diario en nuestra empresa. Entonces, tenemos que cambiar nuestro proceso. Por ejemplo, actualización de software. ¿Lo hacemos? Pues posiblemente no. Posiblemente no. Entonces, bueno, os voy a mostrar una de las herramientas que se deben utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a... estoy compartiendo, ¿se ve la pantalla del dashboard? Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos protegernos? He dicho, vamos a proteger nuestros dispositivos. Tenemos que proteger nuestros ordenadores. Tenemos que saber qué está ocurriendo. ¿Por qué tenemos que hacer una actualización de datos? Bueno, pues vamos a ver por qué. Vamos a ver los problemas que se nos pueden mostrar y que no se podemos encontrar, ¿vale? Esto es un ejemplo de ordenadores, ¿de acuerdo? De una empresa donde están instalados una serie de servicios que están vigilando todo lo que está ocurriendo en ese dispositivo. Desde los procesos que corren, desde el software que está utilizando, todo a nivel ciberseguridad, ¿de acuerdo? Posibles brechas de seguridad provocadas por software, hardware, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que esto esté así, no me debo preocupar, pero debe haber algo que me muestre que no me debo preocupar. Es decir, lo que no podemos hacer es no hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, cosas que pueden ocurrir en nuestros servicios que corren en nuestros ordenadores. ¿Vale? Entonces, puede ocurrir que, bueno, pues cosas, por ejemplo,
que ha detectado un antivirus. Pues es esa herramienta que en ciberseguridad pues estábamos diciendo cada 2x3 que debemos tener un antivirus y que debe estar actualizado. ¿Vale? Un segundito, a ver si se actualiza. A ver. Vale. Vale, pues, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues, y eso es normal, y eso puede ocurrir. Estamos en contacto con Internet, abrimos muchos ficheros, recibimos muchos mails. Es normal que nos lleguen, bueno, pues, cosas que pueden estar infectadas, pero para ello debemos tener, pues, un sistema que nos proteja. En este caso sería, pues, un antivirus que sea capaz de detectar que realmente, pues bueno, pues que hay un fichero, lo que sea, que hemos detectado y, bueno, y que detecte que es malware. Esto es un caso real. Es decir, yo si no hubiese tenido ese antivirus y si hubiese tenido este programita, pues yo no me entero. Ejemplo, ¿y de dónde viene? Pues mira, ¿de dónde viene? Es de un programa que utilizamos todos a diario y que bueno, que eso puede ocurrirnos, nos puede ocurrir a todos, pero tenemos que tener ese antivirus, ¿vale? Y ese software actualizado capaz de detectar esto y que realice la acción. Es decir, lo que está claro es que nosotros no podemos estar controlando a diario todas estas herramientas y que veamos que si está pasando algo, si no está pasando, es decir, ver que realmente, bueno, pues que si tengo que perseguir algo, primero, como decíamos al principio, yo no sé, yo no conozco, yo no sé de tecnología, yo no sé cómo debo protegerme. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que debemos ser conscientes de que debemos tener medidas de protección y debemos conocer, bueno, pues empresas que nos provean ese tipo de soluciones. Esta, por ejemplo, pues la que estoy mostrando es un sistema de protección que llaman de dispositivo final. Es decir, cualquier ordenador, cualquier terminal que tengamos conectado a Internet, pues nos puede proporcionar toda esta información de eventos que están ocurriendo y, bueno, pues que nos dice si hay algún evento del que tengamos que vigilar. Normalmente estas herramientas vienen definidas para que puedas ejecutarlas de forma automática, es decir, las programes para que, como yo no sé de tecnología, que si detecta cualquier malware, detecta cualquier cosa, pues mm, actúe, es decir, lo pare, lo bloquee, como ocurre aquí. Que yo no sé de tecnología, veo esto y me resulta bastante engorroso, ¿no? Es decir, yo no sé, no entiendo lo que dice aquí, no sé lo que tengo que hacer. Pero bueno, sí que tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener herramientas realmente que nos protejan de todas este tipo de acciones, ¿no? Víctor, una pregunta. Sí. Estas herramientas, ¿no? Como los antivirus, muchas son gratuitas y se utilizan mucho las gratuitas Sí. y ahora me venía a la cabeza, ¿no? ¿Hasta qué punto estos antivirus, estas herramientas que nos puedan servir para protegernos, digamos, la versión gratuita puede ser funcional? Vamos a ver, código abierto no es sinónimo nunca, código abierto gratuita, que llaman código abierto, no es sinónimo de mala calidad. Código cerrado y propietaria no es sinónimo de buena calidad. ¿Vale? Entonces, que quede claro que otro problema que tenemos los usuarios es cómo discernir qué herramientas son buenas y cuáles son malas. Bueno, pues ahí, lógicamente, nos toca recibir el soporte de alguien que sepa o nos toca investigar a nosotros mismos. Hay fuentes en Internet que valoran las herramientas. Entonces, hay herramientas de ciberseguridad de código abierto que son utilizadas por las propias empresas que te venden licencias de subcódigo y te lo dicen en su página. Somos integradores
y estamos utilizando herramientas de este tipo y este tipo. Y son herramientas de código abierto. Ellos le dan el valor añadido de integrarlo con su solución y entonces una solución muy buena, que es la que tú propones, es irnos a Internet y ver qué soluciones. Por ejemplo, es decir, esta que proponía de aquí, yo propongo, es decir, soluciones de código abierto, es decir, igual que soluciones software update, bueno, pues esta solución que os estaba proponiendo, que esté vigilando constantemente, porque tú no vas a estar herramienta por herramienta. Bueno, pues te buscan una solución de código abierto, ¿vale? Que esté constantemente vigilando las actualizaciones de software que debes hacer en tu equipo, ¿vale? Sistemas de backup. Lo mismo, hay sistemas de backup que son de código abierto y son muy buenos. Son muy buenos, es decir, y luego hay soluciones de fabricantes que son también buenas, pero tienen un precio y un coste. Y luego están los servicios que utilizando soluciones de código abierto o bien propietarias, te doy el servicio de gestión y mantenimiento. Es decir, ya es un poco qué posibilidades tenemos, qué necesidades tenemos, qué queremos hacer, ¿vale? Entonces, la propuesta es partiendo, como tú bien dices, desde una solución de código abierto con un coste mínimo, desde ahí hasta contratar empresas que gestionen la seguridad. Y ahí con todos los precios abiertos. Pero yo propongo, es decir, utilizar estas herramientas, gestor de contraseñas. Es otra de las herramientas que estaba proponiendo, es decir, vamos a cambiar nuestro proceso de uso de Internet. Bueno, vamos a utilizar herramientas que, es decir, cuando accedamos, por ejemplo, a páginas en Internet, a los portales, cualquiera, cuando vas a realizar una compra, por ejemplo, de Amazon, cuando vas a tu banco ya te lo exige, eh, o cualquier otro portal, debemos utilizar el gestor de contraseñas. ¿Por qué? Pues porque ese es un doble factor de autenticación, es un doble factor de seguridad. ¿Vale? Bueno, perdón, me estoy confundiendo gestor de contraseñas con el doble factor de autenticación, ¿vale? El gestor de contraseñas es la herramienta que realmente te proporciona gestionar de forma segura aquellas contraseñas que estamos utilizando para acceder a los portales. Normalmente, de toda la vida, pues han sido contraseñas que hemos intentado que fuesen sencillas para recordar mejor y bueno, pues que son fáciles de conocer o las tenemos apuntadas en cualquier sitio. Debemos utilizar una herramienta capaz de utilizar contraseñas de 12 o más caracteres, de manera que la complejidad para romper esas contraseñas sea mayor y que cuando accedamos a una dirección cualquiera de Internet, pues no vayamos al buscador, no vayamos al navegador, sino que tengamos una herramienta que nos ponga la URL que vamos buscando sin tener que introducirla desde ningún sitio y nos introduzca las contraseñas directamente desde esa aplicación, ¿vale? O sea, son medidas que dices, bueno, o sea, son tediosas. Antes yo lo hacía en un clic. Bueno, pues tendrás que hacerlo en 2. Y en vez de hacerlo en 35 segundos, a lo mejor son 49 segundos. Pero debemos cambiar ese proceso. Herramientas para encriptar, lo mismo. Es decir, debemos tener la seguridad de que la información que tenemos en nuestros ordenadores o que tenemos en nuestros discos extraíbles está encriptada. ¿Por qué? Pues que en el momento que se exfiltre esa información o que se hagan con ella, por lo menos que tengan la dificultad de tener que desencriptar esa información si quieren utilizarla, ¿vale? El tema de autenticación, lo mismo. El doble factor de autenticación, es decir, al final es otro proceso más. Si tú me has robado el username y el password, porque, por ejemplo, imaginaos páginas como LinkedIn, Yahoo, o sea, todos estos portales son hackeados cada X tiempo. Y eso es sabido, vamos, es público. Y lo tienen que hacer público, ¿vale? Entonces, esos datos que han hackeado, es decir, tu nombre, tus datos de acceso y otros datos que están en ese portal, son públicos, ¿vale? Y se han robado. Entonces, primera acción que debemos hacer una vez que conocemos que eso ha pasado, cambiar los datos de acceso a los portales, ¿de acuerdo? Y si no, tener la precaución de cada X meses hacer el cambio de ese username y ese password en esos portales. ¿Para qué? Para que no ocurra eso.
y utilizar un doble factor para que si me lo han robado, encima pues pueda tener ese doble factor para acceder a los portales, ¿no? El tema de formación, que os he dicho, es decir, la formación es súper importante. Al final es una de las partes más importantes, que son aquellas que nos van a hacer conocedores de los problemas que hay y cómo podemos resolverlos. Y, por supuesto, siempre, 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 siempre tener un plan para que cuando ocurra, que ocurrirá, ser capaces de recuperar el servicio y ser capaces de recuperar toda la información. Entonces, para eso tenemos los sistemas de copias de seguridad, los sistemas de backup, ¿vale? Entonces, vuelvo otra vez al sistema de backup. Ser capaces de, es decir, hay sistemas, hay software de código abierto, ¿vale? Y bueno, y hay hardware a precios que pueden ser asequibles y desde ahí hasta lo que queramos gastarnos. ¿Para qué? Para que el día que eso nos ocurra, incluyamos dentro de nuestro proceso el poder recuperar toda la información que hemos perdido, ¿no? Es decir, eso es un poco todas las medidas, ¿no? O sea, que son conocidas y seguramente todos los que estamos aquí hemos oído hablar, pero utilizamos todas. ¿Somos conscientes del riesgo y de por qué debemos utilizar cada una de ellas? Entonces, eso es lo principal, es decir, saber que debemos utilizarlas y empezar a utilizarlas, introducirlas dentro de nuestro proceso diario de acceso a Internet, ¿vale? Y, como os he comentado antes, tener siempre, bueno, pues una herramienta que sea capaz de, bueno, pues de mostrarme qué está ocurriendo y ser la que me detecte de forma automática y ser la que trabaje pues, sobre los distintos dispositivos y me diga qué está ocurriendo, si debo actualizar algo, si debo cambiar algo, si debo hacer algún tipo de acción, ¿de acuerdo? Con toda la información, como podéis saber aquí, ¿vale? De tus dispositivos, que yo no controlo, es decir, yo no soy técnico, yo no sé esto, pero bueno, debemos ser conscientes de que hay herramientas que pueden hacer ese trabajo por nosotros. Y si no somos capaces de identificar ese tipo de herramientas, debemos identificar a personas o empresas capaces de ayudarnos a decir, bueno, pues, ¿cuál es lo mínimo que debo tener? ¿Cuáles son las posibilidades? Es decir, ¿qué riesgos los que corro? ¿Cómo debo protegerme? ¿Y qué herramientas debo poner? Herramientas de código abierto, con sus pros y sus contras, y luego están los servicios de gestión de seguridad, con sus pros y sus contras. Entonces, bueno, esos son las cosas mínimas que debemos poner nosotros a nuestra cara. Os voy a poner unos ejemplos, ¿vale? de estas herramientas para que veáis qué es lo que muestra, ¿vale? Tipo de alertas, por ejemplo. ¿Vale? Y podéis ver pues, todo lo que está ocurriendo dentro de vuestro dispositivo, ¿vale? A todos los niveles, ¿vale? A nivel procesos, a nivel software, a nivel todo, a nivel hardware, ¿vale? Y podéis investigar, o la persona que gestione la seguridad de vuestra empresa, pues puede investigar sobre, no sé, sobre cualquier cosa que pueda estar ocurriendo y que deba tomar alguna medida de seguridad, ¿vale? A ver si actualiza. Está claro, Víctor, y bueno, los que no pudiste quizás asistir o ver la jornada que hiciste el 16 de marzo, creo que era, que un poco, ¿no? En el momento que siempre se habla de esta ciberseguridad, de todo lo que tenemos que hacer el usuario y demás, es tedioso para nosotros, ¿no? Porque al final, pues lo comentabas, ¿no? El tema de las contraseñas, el tema de ir controlando, pues que no tengamos ningún tipo de ataque, pero es que luego, si no la habéis visto, os recomiendo que la recuperéis. Víctor en la última sesión, en media hora, mientras explicaba, montó un ataque. Montó un ataque en nada. O sea, toda la estructura simplemente le faltaban 20 minutos para acabar de perfilarlo y
Está todo en Internet, ese es el problema. Muy bien dicho, Pau. O sea, está toda la información nuestra en Internet. Pensamos que no es así, ¿no? Que la tenemos en nuestra red local, en nuestros ordenadores. Y la información con la que ahora se realiza un ataque es información pública. Es decir, es información que está en Internet, es información que se utiliza pues, para enviar un mensaje de texto, un mensaje de mail, en el cual pues, bueno, simplemente lo que se hace es preparar con esos datos un enlace, un archivo adjunto y ya está, y listo y preparado para que se pueda atacar, ¿no? Y meterme dentro de una red, dentro de un servidor y hacerme con la información, ¿no? Y eso puede llevar, como tú bien dices, 15, 20 minutos, no más. O sea, el tiempo, o sea, la fase más, por así decirlo, la más amplia es la de análisis, que es la previa, es donde se prepara toda la información, ¿no? Y donde, bueno, pues es donde se analiza aquello que queremos buscar, aquello por donde vamos a atacar, direcciones IPs del servidor, de la página web, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a veces, pues, sin lanzar ese ataque de ingeniería social, pues hay herramientas para romper la seguridad de nuestra página web, por ejemplo, y hacernos con los datos, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el sistema que comentaba para que, bueno, pues esto es un sistema de código abierto que te permite gestionar toda la información, detectar y parar los ataques que podamos detectar en nuestros sistemas, ¿no? Mira, Víctor, aquí, bueno, está bajo el nombre de Conferencia Sabia. Nos dice, yo creo que es una pregunta que quizá le ronda a alguno más por la cabeza, ¿no? Dice, ¿qué diferencia hay entre esta consola y la que tengo con mi antivirus ESET? Diferencias, pues habría que coger la consola de ESET y la consola de esta y analizar qué información nos está dando. Posiblemente la consola de ESET te esté dando una información similar, antivirus y a lo mejor te estará analizando otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, no solamente el análisis de ficheros con algún tipo de virus o algún tipo de amenaza que haya que eliminar, ¿no? Ese tipo de consolas en general presentan funcionalidades muy similares. Entonces, si la pregunta es suficiente, posiblemente sí. ¿Es mejor una que otra? Entonces habría que ir analizando herramienta por herramienta, ver qué funcionalidades tiene y, lógicamente, ver qué costes tiene y ver qué nos aporta, ¿no? Es decir, entonces es donde podremos valorar, oye, ¿con cuál me quedo yo? Y eso no quiere decir que vamos a ver, que una empresa escoja una herramienta y otra empresa escoja otra. Porque la toma de decisiones, los criterios son diferentes, pero ahora las medidas de seguridad mínimas deben ser las mínimas. Entonces, herramientas de ese tipo me parece correcto, pero no es la única, ¿vale? No es la única y hay que complementarlo con esto. Es decir, y hay que complementarlo con otra. Hay que complementarlo con otra porque luego están los problemas, es decir, hemos hablado de los problemas en los dispositivos, hemos hablado de los problemas del usuario, es decir, no estoy formado, pero luego está el punto que he comentado antes, que es la red de seguridad, ¿vale? Entonces, la red de seguridad, pues tenemos, por ejemplo, a ver, debemos ser conocedores, estoy compartiendo Te ve la presentación ahora. la presentación, vale, pues voy a intentar, un segundito. A ver si logro. Lo que está claro es que nosotros, como no conocedores de aspectos técnicos, nuestro trabajo no es o sea, para prever, para, digamos, evitar estos ataques es completamente preventivo. No podemos nosotros ponernos a contraatacar un ataque para cerrar puertos y estas cosas. Tenemos que tener las herramientas que lo hagan por nosotros, porque no somos conocedores, o tenemos que tener una empresa de servicios que se encargue de eso.
Entonces, está claro que debemos ser conocedores de qué herramientas, mínimas herramientas debo tener y cómo utilizarlas. Entonces, hay herramientas que son sencillas de utilizar, otras son más complicadas. Entonces, dependiendo de cada empresa, pues debemos ser conocedores un poco de lo mínimo que tenemos que tener y que debemos tener y cómo utilizarlo. Pues sí que es verdad que bueno, pues, cada vez más hay soluciones que como estas, ¿no?, que presentaba antes, o esta, por ejemplo, al final, bueno, pues te presentan información, pero están actuando por debajo, es decir, el sistema detecta y el sistema bloquea, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, yo estoy navegando ahora mismo, ¿vale? Estoy navegando en Internet, estoy conectado con vosotros a través de una herramienta y como veis aquí, mira qué dirección está bloqueada. ¿Veis una que pone zoom.as? ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues nosotros estamos conectados, todos estamos conectados a un servidor que está en Estados Unidos. Ese servidor que está en Estados Unidos no solamente, no solamente hace la función de comunicarnos entre los que estamos aquí, realiza otra serie de cosas. Entonces, debemos ser conscientes de que, aparte de eso, pues hay empresas que, bueno, pues que utilizan nuestra información para revender o para otros objetivos. ¿De acuerdo? Es lo que habremos oído hablar muchas veces, que rastreadores, lo que llaman rastreadores. Bueno, pues hay rastreadores y hay empresas que no son tan rastreadores, porque rastreadores son normalmente empresas que están buscando en tu navegación, ¿vale?, y recogiendo esa información. Pero luego están las empresas per se, que lo que hacen es utilizan tu navegación, tus datos, para otros objetivos. Entonces, ahí tenemos que tener herramientas que bloqueen esas direcciones. Nosotros cuando accedemos a Internet, por ejemplo, ahora estamos conectados a Zoom, y no solamente estamos conectados a zoom.us, no, estamos conectados a varios servidores, y cada servidor cumple una función diferente. Entonces, hay herramientas que bloquean aquellas que no son las de simplemente vamos a estar conectados entre todos. Aquí tenéis un ejemplo de Apple y tenéis un ejemplo de Zoom, ¿vale? Entonces, son herramientas que automáticamente están bloqueando. Yo, por ejemplo, tengo un servidor, ¿de acuerdo?, de mail que se llama Zoho. Entonces, hay direcciones que bloquea. ¿Por qué? Pues porque no solamente están cumpliendo la función de proporcionarme a mí el servicio de mail. Otra herramienta interesante, pues que sepamos los equipos que tenemos conectados a nuestra red, ¿vale? Entonces, debemos saber cuántos equipos tenemos conectados. ¿Hay alguien conectado que no seamos nosotros? Eso debemos conocerlo, ¿no? Debemos saber quién está conectado a nuestra red y debemos saber qué dispositivos son los que, como podéis ver aquí, pues hay herramientas que te están diciendo dispositivos que están conectados a nuestra red. Otra herramienta interesante, pues bueno, herramientas que están, por ejemplo, analizando el tráfico de red. Hay herramientas que están gestionando dentro de la red donde estamos conectados nosotros a Internet, están filtrando lo que es bueno de lo que es malo. En el caso que he puesto aquí, pues es una herramienta que está filtrando direcciones que pueden ser falsas. Es decir, yo ahora mismo me meto en una dirección del banco, la tengo programada para meterme en una dirección que no es la correcta y entonces me la bloqueará, porque la detectará como una página que puede ser de phishing. Otra herramienta, pues que me diga, es decir, qué ataques se pueden estar produciendo dentro de la red, ¿vale? Y entonces te doy detalles de direcciones que pueden estar atentando contra la seguridad. Y eso nosotros no lo vemos, pero eso está ocurriendo, ¿vale? Y entonces tenemos que tener herramientas capaces de detectar pues toda esta información. Y Yo creo aquí, Víctor, ¿no?, que lo interesante es tener conciencia de que constantemente estamos recibiendo ataques de una u otra forma. Totalmente, constantemente. Exacto. Entonces, el poder ser consciente de esto y que necesitamos, ¿no?, pues identificar primero cuáles son posibles ataques, herramientas que nos permitan tener esta cobertura, antivirus y demás, pues más cubiertos estaremos. Sí, sí, o sea, es el mínimo, ¿no? Es decir, debemos tener una protección de los dispositivos con su antivirus, con su firewall, con su gestor de procesos, etcétera, etcétera, pero también debemos ser conscientes de que no solamente se produce todo en nuestra red
en nuestro dispositivo, no, no. En la red donde nosotros nos conectamos a Internet también se producen eventos de seguridad que debemos controlar. Entonces, debemos saber qué está ocurriendo. Y cosas tan sencillas como lo que os decía antes, el ataque de phishing, el ataque de ingeniería social, es el que normalmente sufrimos las pequeñas empresas y medianas empresas, y las grandes incluso ya. Entonces, debemos controlar esas direcciones, debemos ser capaces de bloquearlas. Es decir, si nos llega un mensaje y no hemos sido capaces de identificarlo, que tengamos un sistema capaz de borrar, o sea, de bloquear esos accesos y de bloquear esos accesos a esas direcciones. Es decir, esto, por ejemplo, yo estoy navegando, es decir, y constantemente el navegador está enviando, pidiendo información y respondiendo. Entonces, por ejemplo, esta dirección que veis aquí, pues esto es una dirección de un rastreador que está buscando constantemente la información de mi ordenador para luego, no lo sé, ¿vale? Entonces, lo definimos para que la bloquee. Y si me meto en una dirección falsa que me ha llegado en un mail, lo que sea, pues que lo bloquee también. Y eso es algo que nos puede pasar a todos, porque es decir, al final, dar en direcciones donde bueno, pues similares a las que conocemos, o por las prisas, o por lo que sea, por el momento en el que nos pilla, les damos y entonces nos ocurre. Y Mira, Víctor, cogiendo un poquito lo que decías, ¿no? De que podemos recibir cosas desde las direcciones que conocemos, ¿no? Félix nos comenta, tenemos un caso de un cliente que le mandamos una factura en PDF por email y sí, él recibió el mismo email con nuestro sí, remitente real, pero el PDF estaba manipulado y la cuenta bancaria nuestra se modificó por otra. Y el cliente efectivamente le pagó a otra persona que no éramos nosotros. ¿Cómo se pudo modificar nuestro PDF manteniendo mi nombre como remitente y cómo se puede prevenir un caso así? mm. Pues eso es que, vamos, hay un sistema, hay un dispositivo, hay un hardware, hay una parte del proceso que se llama proxy, ¿vale? Entonces, nosotros cuando accedemos a Internet, a cualquier otro dispositivo, no lo hacemos directamente a ese dispositivo. Pasamos por diferentes hardware, ¿vale? Diferentes rutas. Lo que ha ocurrido ahí es que se ha puesto entre medias. Se ha colocado seguramente en un lugar de esa ruta, ha cogido la información, la ha modificado y conocedor del destino ha enviado, a través de ese proxy, ha enviado la información al destino, pero ya modificada. ¿Cómo podemos? Pues bueno, otra de las herramientas de seguridad que son utilizadas para esto es el uso de un proxy o de un DNS. Es decir, al final los DNS y los proxies, los DNS sabéis que son los que ponen cambian dirección IP por nombre de dominio, pues es otro foco de ataque. ¿Por qué? Pues porque si controlo el DNS, es decir, por donde tu servidor de DNS, por donde tú introduces todas las direcciones de Internet, pues si soy capaz de hacerme con ese DNS o lo controlo por donde tú navegas. Y si no utilizas un proxy y soy capaz de hacerme con el proxy que utilizas por defecto, pues soy capaz de estar entre medias, entre el origen que eres tú y el destino, y hacerme con esa información, modificarla y hacérsela llegar al destino. Es que fíjate, ¿no? Félix, gracias por compartir el caso, ¿no? Pero fíjate Sí. hasta que se dan cuenta, ¿no? No te das cuenta hasta que Claro, ya te dice el destino, oye, que ya he pagado, perdona. claro. Oye, o que no he recibido el pago, ¿no? O sea, fíjate Claro. que quizá pueden pasar No, semanas nosotros o no somos meses. capaces de darnos cuenta hasta que se produce el evento, el desastre, o sea, no somos capaces, no tenemos la capacidad, porque no conocemos ni tenemos herramientas. Entonces, para eso hay que introducir esos, entre comillas, cortafuegos, que es ese sistema que dirige el proxy. Es decir, tú defines el proxy a través del cual tú quieres que la información que tú estás utilizando salga a Internet y vaya por ese proxy y no por otro proxy que puede estar intervenido, que puede estar atacado, ¿vale? Y entonces es otra medida de prevención que se utiliza para evitar este tipo de casos. El tema de Eh, los gestores de sí. email, igual, o sea, los gestores de email hay que configurarlos perfectamente para evitar todo el tema de spam, el tema de phishing, etcétera, etcétera, y evitar que se hagan con nuestras direcciones.
Y puede ser también que entre en nuestro servidor en nuestra cuenta de email, es otra posibilidad, es decir, no solamente el proxy, es decir, yo me hago con tu cuenta de email y sé dónde estás enviando la información. Y esa Está claro. es la más sencilla, es decir, yo te hago un ataque de phishing, ¿vale? Un ataque de phishing me hago con tus datos de tu cuenta de email. Y entonces ya una vez que me hago con tu cuenta de email, entro al servidor y sé dónde envías y sé dónde, o sea, dónde lo que estás, vamos, recibiendo, dónde estás enviando. Y ya puedo modificar toda esa información de destino y enviar el email de otra. O sea, hay muchas formas, siempre en ciberseguridad hay muchas formas de cometer un ataque, ¿vale? Entonces, en este caso, normalmente las tradicionales son esas, es decir, me hago con el proxy intermedio, por donde sé que vas a pasar, me hago con él y entonces todo lo que estés enviando a mitad de camino lo intercepto, ¿vale? O configuro el proxy de tu equipo, ¿vale? No te das cuenta, me meto en tu equipo y configuro el proxy de tu equipo para que sea mi proxy. Entonces, todo lo que tú envíes por ahí, ya sé por dónde va a pasar. Va a pasar por mi proxy, entonces lo controlo. Bueno, está claro que la cantidad de posibilidades en cuanto a ataques, bueno, es necesaria esta concienciación. Realmente. Sí, y empezar a poner herramientas. Sé que es difícil cuando no se conoce, no se sabe de algo, meterse y remangarse y empezar a tomar las medidas de seguridad en base a cosas que desconocemos. Eso es lo difícil. O sea, eso lo entiendo perfectamente, pero hay que hacerlo. Entonces, Y normalmente pasa eso, ¿no, Víctor? Que siempre hay ese cambio de mentalidad en cuanto somos víctimas ya sí. directas, ¿no? Como es Entonces el caso de Félix. exacto. Entonces ya y ponemos todas las medidas y echamos a correr. Pero el problema está antes, hay que solucionarlo antes. Es decir, de momento creo que no me ha pasado nada, creo, porque si veis todos estos logs, veis que están ocurriendo cosas. No todas son desastres, pero están ocurriendo cosas. Entonces, esto está ocurriendo ahora. Es decir, lo que os he enseñado de esto está ocurriendo ahora. Es decir, esta información que estaba mostrando aquí, esto está ocurriendo ahora en este momento. Está claro, Víctor, que estamos súper expuestos y que eso tenemos que tenerlo en cuenta para tener las herramientas adecuadas. Nos pasamos ya 5 minutillos del tiempo. Yo creo que para, digamos, concluir, ¿no? Yo recomiendo que recuperéis la jornada que hizo Víctor el 16 de marzo porque se ve muy bien la facilidad con la que se puede hacer un ataque e incluso se entiende el por qué vamos recibiendo diferentes ataques constantemente, ¿no? Al final es una forma de ir sacando información para luego montar el ataque pues, que estén intentando desarrollar, ¿no? Así que, bueno, yo por mi parte, Víctor, mil gracias por haber estado hoy aquí. Durante el día de hoy os pasaremos la presentación, os pasaremos también la jornada grabada. Y nada, quedamos a total disposición para ampliar la información que querráis. Víctor, no sé si quieres decir algo más. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis. Sé que es difícil cuando no se conoce y aun conociéndolo, siempre no se conoce todo. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentarme, bueno, en lo que os pueda ayudar, encantado de hacerlo y a vuestra disposición. Y nada, y muchas gracias a vosotros también, Pau, por la oportunidad de estar aquí y poder presentar estas píldoras de información y formación porque son necesarias para cualquier empresa. De hecho, el jueves tenemos otra también relacionada con ciberseguridad, así que también os animo a que os podáis apuntar. Está claro que ciberseguridad es una temática, es una necesidad que poco se trabaja y se necesita mucha concienciación aquí. Y nada, esperemos que hayamos podido conseguir nuestra pequeña aportación. Así que, Víctor, mil gracias por haber estado hoy aquí y a vosotros por asistir. Así que nada, seguimos con las jornadas el jueves. Que tengáis buen día. Muchas gracias.